Hoy es martes 4 de febrero de 2025. Arribamos a la sesión 697 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Estamos a 3 emisiones de completar el icónico e importante, significativo número de 700 emisiones. Y hoy vamos a trabajar un poco un recuento de un hecho importante también ocurrido en el municipio de Sevilla Valle, área rural de ese municipio, corregimiento de Palermo, en una finca, donde una unidad de la octava brigada realizó una exitosa operación táctica terrestre sorpresiva contra una cuadrilla de bandoleros de que estaba bajo la dirección de un delincuente muy conocido en la zona como Puente Roto. Era uno de los criminales con mayores prontuarios que hacía parte de las bandas del MRL que dirigían los súbditos del señor Alfonso López Miquelsen, quien andaba en contubernio con el Partido Comunista en el alto ejercicio de la política, y mientras tanto sus subalternos jugaban a la doble moral de hablar de la búsqueda de la paz y de la convivencia entre los colombianos, y paralelamente promovían esas cuadrillas de bandidos que poco a poco fueron virando en delincuentes de la peor laya y obviamente teniendo esa connotación en miembros de los grupos comunistas que luego formarían las FARC desde el Valle, el antiguo Caldas, el sur y occidente del Tolima, con extensión al departamento del Meta y el Caquetá. Así fue que se fortalecieron las guerrillas comunistas en medio de todo este entorno de violencia y de desacomodación de la vida normal del país. Adelante, mi coronel. Podríamos hacer a nuestra amplia audiencia un bosquejo acerca de la situación de violencia tripartidista de 1964 en los convulsionados departamentos de la Cordillera Central colombiana. Sí, el resumen del hecho es que después de que el gobierno del general Rojas Pinilla le trajo paz y desarrollo al país, a los dirigentes políticos de los dos partidos que han sido ineptos e incapaces de gobernar, liberales y conservadores exactamente, se les ocurrió la fenomenal idea de volver al poder, desprestigiando al general, acusándolo de ser un dictador y responsabilizándolo de todo lo malo que todavía quedaba en el país. No de lo malo que ellos habían dejado, sino de lo malo que había todavía en el país. Entonces, ante eso, una serie de líneas de acción de diferentes grupos. Los comunistas vieron que era la posibilidad de atacar a todos por parejo y arreciaron la acción con sus guerrillas, que nunca las habían dejado desaparecer, sino que muy hábilmente las mantuvieron formando feudos en republiquetas independientes en diferentes regiones. El MRL, organizado por un sujeto descompuesto, como ha sido la mayoría de los dirigentes políticos, y con antecedentes ya oscuros en la participación en la política, había cuenta que sus actividades delictivas forzaron a la renuncia del papá. Nos referimos a Alfonso López Miquelsen, que siendo, como en las monarquías, el secretario de gobierno, el secretario privado de su papá, que era Alfonso López Pumarejo, cuando era presidente, había cometido una cantidad de irregularidades y delitos que han forzado al papá a renunciar. Este sujeto, Alfonso López Miquelsen, sin ningún miramiento, se alió con los comunistas, se alió con Juan de la Cruz Varela, que era el jefe de los terroristas en la zona de Sumapaz, y formó un partido político. En paralelo, el Partido Comunista inició a formar el MUEC, que fue la primera expresión de guerrillas comunistas ya abiertamente reconocidas por el Partido Comunista. Luego de ahí surgieron varios grupos y estas delincuencias que se asentaron en el Valle, en Lima y en el Cauca, entraron en algunas divergencias, en otras uniones, y se le dio una dinámica impresionante a la violencia, hasta
con la complicidad de los dirigentes locales que cobijaban a los delincuentes y les permitían hasta salir de la cárcel porque los alcaldes tenían unas potestades especiales que se les fueron rescindidas con la Constitución de 1991. Entonces era usual que cayera un delincuente de estos y llegaba el padrino político y hablaba con el alcalde y el alcalde lo sacaba de la cárcel. O viceversa, se capturaba un bandido y se entregaba a disposición del alcalde. De remate, los delincuentes de cuello blanco, cada vez que les quedaba grande el gobierno, colocaban un alcalde militar como si colocara un militar per se ya arreglar el problema que ellos mismos habían generado, sin ningún recurso y sin ninguna herramienta, y más por respeto al uniforme, la gente se apaciguaba un poco, pero no porque tuviera la potestad ni la capacidad militar de resolver eso. En síntesis, era una fenomenología que hacía parte de lo que se estaba desarrollando en toda Latinoamérica con el comunismo y una forma de expresión violenta que encontró el Partido Comunista con sus cómplices para cuestionar y agredir la presencia de Estados Unidos por medio de sus programas de Alianza para el Progreso y Búsqueda de la Paz en el continente, ya que Colombia había quedado por dinámica del destino, por ubicación geográfica y geopolítica, y por la desgracia de los dirigentes políticos que hemos tenido, inmersa en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Adelante, mi coronel. A manera de ejemplo, citemos dos sucesos de violencia tripartidista ocurridos en los días previos a las muertes en combate de los bandoleros Israel de Jesús Arias Cardona alias Caratejo y Fabio Antonio Arias Agudelo alias Carepalo, integrantes de la cuadrilla de bandoleros liberales del MRL Alfonso Llanos alias Puente Roto, en la finca La Citelia del corregimiento de Palermo, municipio de Sevilla Valle, en julio de 1964. Bueno, un día antes, los medios de comunicación habían publicado abundantemente que, como en esa época estaba en pleno desarrollo, estamos hablando de julio del 64, estaba en pleno desarrollo la operación Marquetalia contra Tiro Fijo en su feudo, las tropas de la Sexta Brigada al mando del coronel Urrea Cubides habían encontrado un cementerio grandote, muchas fosas y unos cuadernos en los cuales el señor Tiro Fijo hacía juicios revolucionarios y citaba a la gente. Nombraban un fiscal de bolsillo, que era un bandido, un delincuente formado al calor del terrorismo y el Partido Comunista, y ese fiscal acusaba, y el jurado de conciencia eran los mismos bandidos. Entonces imagínense ustedes los bandidos por temor a que Tirovilo los matara, o los demás cabecillas, todo lo que llegaba ahí ya estaba condenado por anticipación. Y esas ejecuciones incluía niños, tanto hombres como mujeres, incluía amas de casa, incluía labriegos que no habían apoyado en la construcción de la República Independiente, e incluían hasta la propia profesora, que era una persona, que era una joven, además de muy agraciada, era la mejor preparada de toda la región, una profesora que ha nombrado el departamento de Tolima, y también la mataron. Incluía también a comerciantes, a personas que llegaran a la región a vender. En ese tiempo era muy común en Colombia que viajaran de pueblo en pueblo unos cachivacheros que cargaban de todo, ollas, platos, cubiertos, juguetes, ropa. Y esos tipos llegaban a los pueblos y le vendían a la gente, inclusive al fiado. Algunos de esos llamaban los turcos. Pues tiro fijo, ni corto, ni perezoso, de todo el que desconfiaba, lo secuestraba y ese no volvía a aparecer nunca porque le hacían un juicio sumario, tiro en la nuca y al cementerio. Y eso lo tenían escondido, pero de desarrollo de la operación, cuando el ejército entró en asalto aeroterrestre a la guarida de tiro fijo, se encontraron los cuadernos y se comenzó la búsqueda hasta que se halló el sitio donde estaban las fosas
y el aula, un aula rústica, donde Tiro Fijo decidía la vida y la muerte de muchísimas personas. Eh, la descripción que hizo el general Correa Cubides del sitio, las fotos que publicó el señor Hernán Prado, que era un periodista muy conocido en la zona de Tolima, Manuel Prado, no es nada sino Manuel Prado. En lo que él publicó generó mucho escándalo y la sexta brigada publicó los boletines, pero como en Bogotá andaban en campaña política, ahí terminó y nunca hubo una entidad del Estado, ni la ha habido, ni por ejemplo en La Habana, en Cuba, los ilustrísimos delegados tuvieron siquiera el conocimiento de que eso pasó para haberle cantado la tabla a los bandidos de las FARC y hoy que están en la JEP tampoco han logrado mayor cosa porque ya los familiares de las personas no existen o porque los herederos, los nietos ya no quieren meterse en problemas, etcétera, etcétera. Adelante, mi Cornelio. ¿Cómo se venía desarrollando el desmantelamiento de la cuadrilla de bandoleros liberales comunistas del MRL encabezados por Alfonso Llanos, alias Puente Rotón? Es que eh, así como Chispas de Esquite y Sangrenera armaron como una especie de cuarteles generales en los que se reunían y cada cuadrilla tenía su autonomía para delinquir, pero al mismo tiempo tenían algunas coordinaciones en especial de áreas y de objetivos. Zarpazo, de quien hablamos la semana pasada, que fue eliminado en el Meta después de haber cometido una cantidad de tropelías, también tenía su zona de acción y el tal Puente Roto era uno de los cercanos a él. Entonces, el día antes de los hechos que son materia principal de nuestro análisis hoy, en Montenegro también fue dado de baja otro bandido que había participado en varias tropelías con zarpazo y nos referimos a, por ejemplo, a la masacre de la Cayetana, de la cual hemos hablado varias veces aquí. A sus parcelas, lo que querían era simplemente la protección de su vida, Está interrumpiendo, Vicencio. que ningún oficial Vicencio, está aseguraba interrumpiendo. a los liberales favores. Entonces, eh, participó en la masacre de la Cayetana, también participó en otro asalto a una patrulla militar del batallón Vencedores en Cartago, en el que asesinaron a varios soldados, le robaron el fusil. Estuvo también en un asalto contra la policía. Mejor dicho, este delincuente, alias Pompocho, de que también hablamos ya aquí, que lo llamaban Pompocho o hermano mío, tenía una historia larga y fue dado de baja 2 días antes. Ahora, respecto a cómo venía el desmantelamiento progresivo de la cuadrilla de este delincuente, alias Puente Roto, Alfonso Carrillo, alias Puente Roto, Alfonso Castellanos. En asalto a Caicedonia, estos bandidos habían asesinado a 2 campesinos y los campesinos se rebotaron y acompañaron a la fuerza pública y capturaron a 4 bandidos de esos. Todos confesaron ser miembros de la cuadrilla de Puente Roto y pues fueron llevados al batallón Voltígeros, se les instruyó el sumario, se les hizo consejo de guerra, fueron condenados, pero pronto los abogados comunistas los sacaron de la cárcel, que ya estaban muy ligados esos abogados comunistas, en especial el señor Umaña Luna, que aparecía en todas partes donde había un delincuente capturado, él aparecía defendiendo los derechos humanos. También un año antes, una operación exitosa del ejército había dado de baja a 2 bandidos, uno que llamaba Jaque Gutiérrez y lo apodaban La Zapa, y otro Jaime Murillo, Moreno Trujillo, alias Piquiña. A esos 2 delincuentes le hacen incautado armas, decomisado importantes documentos y también confesaron, o mejor, en los documentos que él le halló quedó probado que eran miembros de las cuadrillas de Zarpazo y algunos habitantes de la región lo reconocieron.
reconocieron participantes en todos esos actos criminales. Y en Sevilla Valle, también unos meses antes, había sido capturado otro bandido de nombre Antonio Ramírez Arredondo, que le decían Manita, y Manita era porque no le temblaba la manita para asesinar gente. Y ese fue capturado por tropas del Batallón Colombia. También llevaba consejo de guerra. Obviamente tuvo defensores por cantidades entre liberales del MRL y comunistas que decían que se trataba de un humilde campesino y un líder del partido que era una infamia capturarlo. Y el mismo bandido ya había confesado sus delitos y personas de la región ya lo habían identificado como uno de los asesinos, pero siempre tenían la disculpa que es o que era cosas políticas de los adversarios. Cuando ya después fue dado de baja Puente Roto, que es un evento que ya lo vimos aquí, se determinó que uno de sus grandes cómplices era Campo Elías Ramírez Hernández, inspector de policía del corregimiento de Dávila, en el municipio de La Victoria. Resulta que ese inspector de policía, por ocupar ese cargo, tenía toda la información de las órdenes de captura y de las instrucciones que emitían los juzgados para realizar despachos comisorios y realizar actividades de inteligencia acerca de la ubicación de los bandidos o de alguna actividad para ir instruyendo los sumarios o confirmación de datos. Entonces este sujeto Dávila, muy hábil, perdón, este sujeto Ramírez Hernández del corregimiento de Dávila, muy hábil, recibía toda la información, era muy diligente en decir que la necesitaba, se contactaba permanentemente con otros inspectores de policía, pero lo que él buscaba era tener la información completa para mantener a Puente Roto y a Zarpazo al día de los hechos. Y esos eran los que se prestaban para legitimar fincas y propiedades robadas por los delincuentes. Eh, También hubo el caso de un soldado muerto y un bandolero que resultó ser un desertor del batallón eh, Vencedores, que se había integrado a la cuadrilla de un delincuente que le decían el Mono Duván, que era una de las que trabajaba o delinquía bajo la dirección de Zarpazo y Puente Roto. Entonces, como vemos, venía ya en dinámica el ejercicio y era cuestión de tiempo que cayeran estos bandidos y que se acabara prácticamente la cuadrilla. El coronel, podemos citar algunas de las actividades criminales de los bandoleros Israel de Jesús, Arias Cardona, alias Caratejo, y Fabio Antonio Arias Agudelo, alias Carepalo, integrantes de la cuadrilla del bandolero liberal del MRL, Alfonso Llanos, alias Puenterroto. Eran muchas, ya mencionamos algunas. En contexto, pues era todo lo que se cometía en ese tiempo, las masacres, violaciones de las mujeres, secuestros de finqueros, secuestros de comerciantes, extorsiones, robos de tierras, asesinatos selectivos de personas a las que necesitaban intimidar, control que ejercían en el municipio de Sevilla, que sabemos que es uno de los más cafeteros de Colombia. Cuanta persona llegaba de las regiones, la censaban en unos cuadernos de una manera muy rústica, pero tenían el control y cada persona tenía que bajarse de una parte de lo que recibía. Muchas veces, como hemos contado aquí, los desaparecían y nadie sabía, además porque no había ninguna lealtad. Esas personas que llegaban con una bolsa de plástico y llevaban una muda de ropa de repuesto y una linterna o algún radio, trabajaban 8 días en una finca, el- salían el fin de semana a tomar trago, el dueño de la finca o el mayordomo aspiraban que volvieran y no volvían y se iban para otra finca o se regresaban para su territorio, porque era una población flotante sin ninguna seguridad social ni garantía contractual. Parece que eso todavía sucede en las zonas de bonanza cafetera, aunque menos. Lo cierto es que en medio de esos enredos, quienes, entre comillas, le debían cuenta a sus bandidos los desaparecían.
y cuando los jefes del Partido Liberal o Conservador o comunista les daban la orden, despende lo que fuera la cuadrilla, en este caso comunistas y liberales del FRL, procedían a cometer esas masacres como la que ya notamos de la Cayetana, que fue tan conocida en los municipios de Toro y La Unión, mataron más de 30 personas, o las de las emboscadas que le hicieron al batallón Vencedores de Cartago, eh, lo que era común en toda la zona de los retenes sorpresivos, y bajaban la gente de los vehículos y mataban 5 o 6 personas, sin darse gusto, eh, ataques con trafiqueros y también enfrentamientos que tuvieron con campesinos, porque la gente no se deja matar. Hubo campesinos que también se organizaron y los mataron. Entonces la violencia era una espiral creciente de manera permanente. Adelante, mi coronel. El coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación los hechos relacionados con los bandoleros Israel de Jesús, alias Cardona, alias Caratejo, y Fabio Arias, alias Carepalo, integrantes de la cuadrilla de bandolero liberal del Movimiento Revolucionario Liberal, Alfonso Llanos, alias Puenterroto? Pues como ya hemos visto, el tal Puente Roto venía en declive, y venía en declive porque fue que definitivamente las bajas causadas a Sangre Negra, Chispas, Desquite y Tarzán, que eran 4 de los más reconocidos jefes de cuadrilla, habían impactado en todas esas cuadrillas, y aunque surgían otras y seguían algunas que todavía tenían fuerza, eh, ya el más conocido era Zarpazo, era como el que había heredado toda esa zona, pero Zarpazo tenía ya por razón de la persecución que le hacían varios batallones que dividirse, y porque también ya había muchos contactos con el Partido Comunista que estaba tratando de darle un nuevo enfoque a esas cuadrillas. Entonces andaban en grupos más pequeños, y como vimos paulatinamente la cuadrilla de Puente Roto venía en declive. Entonces así lo titularon los medios de comunicación, semi-exterminada, porque la inteligencia militar lo había confirmado, porque el coronel Armando Vanegas Maldonado, comandante de la octava brigada, lo publicó en un comunicado en el cual hizo un resumen de las acciones que han cometido estos delincuentes, que estaban muy relacionadas con las que acabamos de mencionar, y resaltó que ya no le quedaban sino 3 o 4 bandidos en la cuadrilla al tal Puente Roto. Podría tener unos nuevos, que eran campesinos que hasta ahora estaban formándolos en la cuestión criminal, pero de los reconocidos, de los que habían hecho esa espiral de terror, ya no quedaban sino 3 o 4, y este bandido estaba al filo de ser desaparecido. Y es que efectivamente pocos días después fue dado de baja Puente Roto en una operación muy bonita que realizó el famoso sargento Buitrago, de quien hablamos la semana pasada aquí, en una infiltración táctica que hicieron sobre una finca. Y ese caso también ya lo estudiamos aquí, lo vimos al principio, cómo se aproximaron y lo dieron de baja cuando iba en un caballo. Y fue prácticamente el final de esa cuadrilla. Luego hubo remanentes que siguieron delinquiendo a nombre de él hasta que la fuerza pública los eliminó. Pero en síntesis fue un golpe definitivo para esa cuadrilla, la baja de estos 2 bandidos que estaban causando bastante daño en la región del Quindío y estaban tratando de asentarse allí, con la complicidad de algunos eh, locales, unos personajes locales, entre ellos el papá del hoy distinguidísimo senador de la República, alias Timochenko. Ahí fue al calor de toda esa violencia donde nació y creció ese criminal, y el papá era uno de los miembros del Partido Comunista y socio de todos estos bandidos. Coronel, ¿qué sucedía entre tanto en Bogotá y otros municipios del Valle del Cauca en relación con la violencia tripartidista?
Hace unos días vimos aquí en Bogotá, en la sesión de memoria histórica, que al norte de Bogotá, cuando todavía eran casas, quintas o fincas, ya todo eso está hoy en día urbanizado, se explotó una casa sorpresivamente donde vivía una persona de aparente buena conducta. La finca se llamaba La Perla. Era una casa quinta ya. Había sido una finca muy grande que poco a poco se fue loteando y ya no quedaba sino una casa quinta. Y allí se consideraba que los dueños eran prestantes ciudadanos y había uno que administraba esa casa, que vivía allí con la señora. Y un domingo explotó la casa. Al hacer la investigación se determinó que esa era la bodega, el epicentro desde donde se surtían con explosivos todos los terroristas, tanto del Partido Comunista como del MRL, que colocaban bombas aquí en Bogotá o que enviaban explosivos a las cuadrillas de los Llanos Orientales, del Meta, del Tolima. O sea, era el punto central de distribución de los explosivos. Y al mismo tiempo en Obando Valle fue capturado otro bandido ya de edad de 56 años, que también tenía relación con las cuadrillas de Puente Roto y Zarpazo. Entonces, como vemos, tenía que tener una organización política, logística y de mucha relación con distintos grupos sociales para poder supervivir esas cuadrillas, y poco a poco se trataba de desenmadejar el rollo, pero siempre había un punto donde quedaba detenida la investigación, ya que se estaba, era tocando una hidra de 1000 cabezas y una organización que poco a poco crecía de manera muy estructurada en el país. Mi coronel, ¿qué graves hechos sucedían al interior del Partido Comunista Colombiano en Bogotá? Pues en Bogotá fueron capturados dos terroristas del Partido Comunista de nombre Camilo Jaramillo y Juan López Iriarte. Los capturó el DAS. Esos tipos tenían relación directa con el dueño de la finca donde explotó la caleta llena de explosivos que tenían allí para surtir bandidos. Y este par de delincuentes estaban en asocio con la Juventud Comunista, extorsionando a muchos propietarios de locales comerciales y empresas en Bogotá, y siempre enviaban la amenaza que ellos pertenecían al frente de Marquetalia, o sea que estaban trabajando para Tiro Fijo. Como suele suceder, los periodistas inicialmente dijeron que no, que eran dos delincuentes que se estaban aprovechando de los sucesos para aparentar ser del Partido Comunista y para buscar que la gente por miedo les pagara. Entonces, lo que terminaron fue haciéndole un favor a los bandidos, pero lo que tenía la inteligencia militar y las pruebas que presentó el DAS ante el juez de conocimiento es que eran miembros del Partido Comunista, eran integrantes de las redes urbanas. Y si nos atenemos a las cartas que le enviaba eh, Rojas Puyo a Jacobo Arenas en el año 82-83, cuando lo felicitaba por los grandes logros de la Revolución Comunista Armada y le recordaba que ellos, los jóvenes universitarios de los años 60, habían colocado bombas en solidaridad con Marquetalia, pues no queda la menor duda que este par de delincuentes hacían parte de esas bandas y que el Partido Comunista los estaba eh, ideologizando y enviando a cometer esos delitos. Entonces, tan pronto se produjo la captura de estos dos bandidos y se destapó el escándalo, que había una imprenta de la cual hemos hablado aquí varias veces también, que enviaba los pasquines de resistencia con los mismos contenidos que salían en Marquetalia, lo enviaba a diferentes zonas del país y lo recibían los delegados del Partido Comunista en las regiones, lo distribuían.
Inmediatamente el señor Gilberto Vieira y todos los bandidos que lo acompañaban en el partido se inventó un comunicado al estilo Petro de crear un escándalo para tapar otro. Y de manera increíble, los parlamentarios del MRL, del señor Alfonso López, fueron los que más le hicieron propaganda al hecho. Y es que primero pidieron que fuera una gran comisión del Congreso de la República a mirar los grandes crímenes que estaba cometiendo el ejército en Marquetalia. Y para armar todavía más el escándalo al estilo Petro y darle la vuelta al asunto de las capturas en Bogotá, de la explosión de la finca, del hallazgo del cementerio de Tiro Fijo y todas las gravedades que se estaban poniendo sobre el tapete, entonces dijeron que había pruebas que el gobierno de Estados Unidos estaba enviando aviones clandestinos que llegaban y bombardeaban las casas, que incendiaban las cementeras, que mataban campesinos a montones y que fuera de eso estaban distribuyendo una bacteria en la cual a todos los campesinos les estaba dando una enfermedad que llamaban el espolón negro o la viruela negra. Entonces, con semejante mentira, con semejante show, el periódico El Tiempo, en lugar de hacer una publicidad grande porque afectaba al compañero Alfonso López, entonces simplemente lo publicaron en un cuartico por ahí chiquito. Y los bandidos de las FARC y el Partido Comunista todavía siguen mintiendo con ese cuento y lo volvieron una verdad. Es que los gringos habían lanzado bacterias y que se han muerto no sé cuántas personas de viruela negra, lo cual es absolutamente falso, porque ahí no hubo tropas estadounidenses, ni el ejército utilizó ni viruelas negras, ni napalm, ni asesinó campesinos en línea. Los que sí asesinaron campesinos fue Tiro Fijo y su banda criminal, que tenía un cementerio que tropas de la Sexta Brigada lo destaparon, inclusive el señor Prado hizo una crónica larguísima que existe en los archivos de los periódicos del Tolima. Entonces, en eso andaba el Partido Comunista en Bogotá, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la principal preocupación del presidente Valencia y los partidos políticos en general? Pues, mi coronel, vemos que en Barranquilla ocurrió otro caso rarísimo, que una muchachita de 16 años fue capturada cuando colocaba una bomba en las instalaciones de Avianca. Entonces, eh, la llevaron detenida y por ser menor de edad, pues la colocaron en libertad, pero bajo control del Instituto de lo que en ese tiempo significaba el Instituto de Bienestar Familiar. La llamaban la dama de los blue jeans, porque estaba vestida con blue jeans cuando la capturaron colocando la bomba. Y resulta que al registrarle la casa, encontraron que el papá tenía otra bomba escondida de las mismas características. Entonces lo llevaron detenido y a la joven la dejaron libre por ser menor de edad, con presentaciones ante una entidad que no tenía muchos dientes. En Popayán, las tropas impidieron un secuestro de un niño que los bandidos se lo alcanzaron a llevar y rápidamente fue la reacción del ejército que lo liberó. Entonces la mejor forma de bajarle el perfil era que el que se lo ha robado era un marihuanero y no que hacía parte de estas cuadrillas. Y en el Tolima, como ya vemos, se ha destapado toda la sevicia de Tiro Fijo, en especial contra la maestra Betty Tarquino, a quien había utilizado para que le ayudara a llevar la contabilidad, a hacer las cartas y a hacer de secretaria en las reuniones que él organizaba, pero el día que ella le dijo que no era del Partido Comunista, la mató a puñaladas, la descuartizó y causó un acto de horripilante terror en medio de la población para decirles quién era Tiro Fijo y qué querían hacer con él. Entonces, ante esa realidad, vemos que el señor Lleras Restrepo, que era, hasta ahora estamos hablando de 1964, le quedaban todavía 2 años de gobierno al señor Guillermo León Valencia. No habían escogido todavía entre ellos quién era el candidato, pero ya sabemos que Lleras Restrepo llevaba 6 años en campaña y andaba por todo el departamento. Entonces, mientras Tiro Fijo a muy pocas kilómetros de allí cometía toda esa barbaridad, el señor Gerard Restrepo andaba en campaña política, reuniendo politiqueros y hablando de la paz del Frente Nacional
y que él tenía que ser el presidente, como efectivamente lo fue. Y el señor Lleras Camargo, el primo de él, que ha sido presidente, llegó de Inglaterra y Estados Unidos, donde estaba paseando, a hacerle la campaña política a Lleras Restrepo y a promover la democracia del Frente Nacional, del cual ya está untado hasta los tuétanos, porque ha sido el primer gobernante de ese periodo siniestro. Entonces, en eso andaban los señores del Partido Liberal, en politiquería, mientras su copartidario Alfonso López era cómplice directo de todos estos crímenes que estamos hablando. Parece que se cayó la señal, mi coronel. Sí, señor. Sí, mi coronel. Se me fue la señal con él. Ya volvió. Pero ¿en qué quedé para volver a... Cuando Lleras Estaba en la Camargo gira. le La hacía gira de propaganda a Lleras esa, Restrepo. esa. Ah, bueno, entonces no, no se perdió mucho. Entonces, como vemos, decía, en eso andaba el Partido Liberal, mientras Tiro Fijo destruía el país y el Partido Comunista colocaba bombas en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, y causaban todo el terror y tenían su red de distribución de propaganda y de daños para el país. Los señores Lleras andaban en publicidad política para la campaña del 66. Mi coronel, ¿qué graves acusaciones se tejían contra los integrantes del gobierno nacional y cómo respondió a esas indicaciones del presidente Guillermo León Valencia? Este es un país de Macondo, como diría el señor García Márquez. Es increíble que en las páginas principales del Tiempo le dedicaron una crónica de una página entera a uno de los viajes que hacía el presidente Valencia de cacería. O sea, estos politiqueros descompuestos han vivido en otro mundo mientras el país se destruye. Por allá le dio por viajar al departamento de Bolívar, que todavía estaba muy quedado en un sector que llama Arroyo Grande, y fue a asesinar paticos. Entonces, como él era experto en cacería, la noticia en todos los medios de comunicación era que en su viaje de cacería el señor había derribado 22 patos y se ha convertido en la vedette de la zona. Hoy en día, con todo eso que tienen los ecologistas, estaría en la picota pública. En ese tiempo era una hazaña del presidente de la República que mataba paticos. Pero todos sabemos que eso es uno de los peores crímenes que pueden cometer, porque por eso se dice vulgarmente que es como matar patos, son animalitos que se mueven muy despacio, un tipo con una escopeta disparándoles para demostrar habilidades. Increíble. Pero esa era la noticia. Entonces, fue a politiquear, le dio por llegar en mula a la playa como si fuera Jesús entrando a Jerusalén y se echó su discurso politiquero y la gente obnubilada porque el presidente de la República había llegado en pantaloneta y traje de cazador como si estuviera en el África en un safari con una escopeta y con un poco de lambones detrás de él cargándole la cantidad de patos que había derribado, colocándolos en la playa y contándolos y 22 y todos admirados de la puntería del señor presidente. Entonces, luego se echó un discurso barato de los que suelen echar los políticos y les prometió el cielo y la tierra a los habitantes de la región y medios de comunicación todos dedicados al despliegue publicitario. Pero cuando llegó a Bogotá, le tenían un escándalo, o él ya sabía que le tenían ese escándalo, porque había varias entidades que dependían directamente de la presidencia y en todas había habido actos de corrupción. O sea, que el señor Petro y el señor Juan Manuel Santos no son los únicos salpicados por estar rodeados de delincuentes de cuello blanco, sino que eso ha sido de larga data. Pero este tipo era un campeón, era igual a Petro. Es que todo lo que hace Petro es lo mismo que han hecho los demás. Cada vez que hay problemas, entonces inventan unas noticias que causan impacto y le dan la vuelta. Entonces el señor salió públicamente y dijo que él estaba a la cabeza
de los que luchaban contra la corrupción, porque era imposible que un gobierno que estaba transformando el país estuviera metido en esas cuestiones y que él hasta las últimas consecuencias, las investigaciones exhaustivas, y comenzó a hablar de la probidad administrativa, de que el gobierno estaba preparado para asumir los cambios que fueran, eh, a enfrentar los procesos huelguísticos que estaban creciendo, para atender los problemas de la Universidad Industrial de Santander, que para la época realizó la huelga más larga, que encabezó Jaime Arenas, y como lo vimos aquí, terminó con esa huelga siendo el lugarteniente del terrorista Camilo Torres Restrepo. Dijo también que él entendía que ahí estaba el carburante de la explosión social, pero que su gobierno estaba trabajando por el pueblo, que iría a Marquetalia personalmente a terminar de cumplir con la pacificación, porque cuando él saliera no iba a quedar un solo bandolero en Colombia, algo parecido al que dijo que conmigo las FARC y el ELN hacen la paz en 3 meses, o a Pardo Rueda cuando dijo que les doy 18 meses, que es la repetición de la mentira. Luego habló que el avance de la ciudadela del gobierno, que era el Centro Administrativo Nacional, no dijo que era obra de General Rojas Pinilla, sino que era de él. Él era el que había sacado eso adelante, y ahora sí el Estado iba a contar con un centro administrativo donde se iban a concentrar la mayoría de los ministerios y donde él podría tener a todos los funcionarios interactuando. O sea, politiquería pura. Y luego, como todo politiquero, se puso a echar chistes con los periodistas, habló de las últimas corridas de toros y de los éxitos que ha tenido el famoso torero el cordobés. Luego estaba de moda porque en las playas de California las mujeres salían con el topless, con el torso desnudo, y hablaban del monokini. Entonces él comenzó a echar chistes acerca del monokini en Colombia, y vimos que de semejante problema que tenía de señalamientos de corrupción, terminó siendo la estrella, la vedette, el cazador de patos, el campeón que llegó en mula a la playa, el discurso que se echó allá, y vino y aquí organizó una rueda de prensa y le dio la vuelta a todo el asunto, igual que pocos meses después hizo cuando su ministro Cornelio Reyes apareció untado hasta los tuétanos con una banda criminal que había perpetrado un montón de asesinatos en el departamento del Valle. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué sucedía entre tanto en el territorio vecino de Venezuela, en relación con las guerrillas comunistas que se inspiraban en el terrorismo de la dictadura cubana? Bueno, mi coronel, allá hubo un problema gravísimo de guerrillas, pero muy fuerte. Y varias veces pasaron la frontera con Colombia, estaban relacionados con los comunistas colombianos y causaban daño en ambos países. Y los señalamientos todos apuntaban a que venía desde Cuba, además los documentos y las capturas de los bandidos siempre terminaban que han ido a Cuba a prepararse, que tienen nexos con la narcodictadura cubana. Entonces, el señor Leoni ganó la primera ronda de las elecciones en Venezuela, y como en Venezuela se le han pasado casi todo el tiempo es en gobiernos militares, entonces este era un civil y hablaba de la ultrademocracia, y le preguntaron que cómo iba a ser la lucha contra el comunismo que estaba abiertamente allá, y dio una solución demasiado inteligentísima, que iba a montar un sistema de frente nacional igual al colombiano. Entonces ahí vemos los resultados. Después Chávez volvió con los comunistas con el golpe de Estado que le falló, y ahí los tenemos asentados. Entonces, si por aquí llueve, por allá no escampa, porque es la corruptela política la que ha llevado a que los comunistas se fortalezcan en casi todos los países de Latinoamérica. Profunda reverencia, admiración y respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos. Guardemos un minuto de silencio en homenaje a las vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas que se apoderaron del crimen político en el país a final de la violencia tripartidista de la década de 1960.
Mi coronel, ¿tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional, que fue entre el año 58 y 74, cuyas ideas laxas y débiles de la paz eran muy parecidas a la del actual gobernante colombiano? Mi coronel, sin apasionamientos, pero con base en el criterio de la evidencia y las reflexiones lógicas, es absolutamente imposible que este sujeto logre algún consenso de paz siquiera creíble. Porque es que estamos viendo aquí que es un fenómeno tan atávico como tan estructural, en el cual son responsables directos por acción y omisión los dirigentes políticos, en el cual mientras ocurren múltiples actos de violencia ejecutados por los grupos terroristas, estos dirigentes han aplicado la misma fórmula, la misma receta, la misma medicina, que es la que no conduce a ninguna solución. Y la sintetizamos en politiquería, manipulación del electorado, componendas entre ellos, engaños, promesas de paz, figuras alegóricas y distractoras, pero nada concreto que apunte a objetivos nacionales. Y de remate, mientras los que están en el poder conectan con toda esa descomposición, los que aspiran a ocuparlo, lo único que les interesa es brillar como candidatos que despotrican de quienes están sin llevar ninguna solución. Y para rematar la desgracia, el pueblo colombiano les come cuento a uno y a otro y termina enfrentado y polarizado defendiendo a unas delincuencias de cuello blanco que no hacen sino instigar a la violencia, a la división, al caos, y así pues es imposible porque lo que ocurría en ese tiempo con unos actores y unos objetivos ocurre ahora con otros actores y otros objetivos, pero dentro de la misma mecánica descompuesta, agresiva y lesiva. Pasemos a sus conclusiones, mi coronel. Muy bien. Este bandolero, nacido de la izquierda liberal, llamado chusmeros por su origen popular, eran campesinos quienes al principio tenían filiación liberal comunista del MRL, pero que al ser víctimas de la violencia deciden tomar las armas, es el decir de ellos. Al igual que muchos quienes prestaban el servicio militar, lideraban esta gente que hacía y deshacía, en especial en la zona cordillerana entre Quindío y el Tolima. Los campesinos deseaban regresar a sus parcelas. Lo que querían era simplemente la protección de sus vidas, pero que ninguna oficina gubernamental protegía a ellos, a los liberales o conservadores, aquellos que solamente las guerrillas decidían proteger, pero nunca fue así, pues solo los manipulaban y explotaban. Al desmontarse y convertirse en guerrilleros, un puñado de ciudadanos se habían hecho cargo de la defender la vida y los bienes de los otros al tiempo que se defendían sus propias vidas y se aseguraban la subsistencia material por los mismos medios, además que se apropiaban de todo para ellos. Li- Ligada con ella, en la función de justicia se creaban otros vicios institucionales que en parte seguían llenándose con la llamada justicia por las propias manos y en parte sería colmados por medio de las venganzas partidistas ejecutadas por las cuadrillas armadas. Defensa de liberales y venganzas sectarias se erguían, así como la razón de ser de la guerrilla. Las dos funciones se remiten mutuamente casi hasta identificarse y consumen la vida cotidiana de la guerrilla mientras día a día se van desvaneciendo el horizonte de la revolución concebida a su manera. A las cuotas provenientes de los hacendados políticos comunales de sus propias zonas, los guerrilleros sumaban las donaciones voluntarias en dinero, alimento, droga, munición. Las donaciones obtenidas exclusivamente bajo la amenaza de boleteo y el pillaje que en principio no debía ser practicada sino para las veredas e individuos del bando contrario. De esta forma, se constituía el fondo que alimentaba materialmente la existencia de las bandas, la subsistencia de cada uno de los miembros y el ejercicio permanente de la función de defensa-venganza.
en el periodo enmarcado entre 1958 y 65, sirvió de puente para unir la etapa de apogeo guerrillero con la restauración de los políticos, pues cubre una serie de votaciones y a la vez de actuaciones de grupos armados. Estos persuadían a los campesinos para que consignaran sus votos por determinado candidato. En esos años, el nombre de los candidatos fue incluido en las listas electorales para atraer votos y políticos y así mantener las hegemonías territoriales. Si bien las divisiones y pugna entre los grupos armados del mismo bando estuvieron durante este periodo a la orden del día, a su vez la fusión de cuadrillas diezmadas hasta su desaparición, lográndose desmovilizaciones de los bandidos y el regreso de la población civil a la región. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces llegamos al final del ejercicio. Como vemos en su reflexión, hay un componente político muy fuerte, de lo contrario no hubieran subsistido estas cuadrillas de bandoleros, y ese componente lleva a deducir que hay una responsabilidad alta de los dirigentes políticos de los tres partidos en esa espiral de violencia que parecía interminable. Llegamos al final del ejercicio. En la tarde-noche de hoy tendremos un invitado especial desde Chile, el señor Freddy Blanc, que nos va a ilustrar sobre temas de la política chilena y la construcción de un partido político que ellos han avanzado muchísimo. Bueno, entonces les deseamos un feliz día a todos y los invitamos a continuar trabajando y pensando en Colombia. Que Dios nos bendiga. Salimos. Gracias, mi coronel.